Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico u oscilatorio, es decir, que se repite en el tiempo. Las expresiones del movimiento armónico simple, las expresiones cinemáticas, están dadas por estas que están aquí, donde la posición es esta expresión, y de t, usamos en este caso la coordenada y. La velocidad es esta expresión, recordemos que la velocidad es la derivada de la posición, por lo tanto de y en dt. ¿Sí? Se puede comprobar fácilmente que es la derivada. ¿Sí? La derivada de seno pues es coseno, pero como estamos derivando respecto del tiempo, pues sale un término en omega multiplicando, ¿sí? Por regla de la cadena. De la misma manera, la aceleración es la segunda derivada respecto de la posición. La aceleración es la segunda derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Si tenemos la velocidad, podemos obtener directamente la aceleración derivando una vez más. Y pueden comprobar que pues, la derivada de coseno pues, es seno. Ya teníamos un omega, pero la derivada respecto del argumento, que es omega t más phi, pues saco un omega y por lo tanto aparece omega cuadrado. Ahora, aquí hay algo interesante a notar y es que la aceleración tiene el término de seno omega t más phi y la a. ¿Sí? Y esa expresión no es más que la posición en función del tiempo y por lo tanto la aceleración se puede escribir como un signo negativo menos omega cuadrada por y de t. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que definen el movimiento armónico simple? Tenemos su amplitud y es la distancia máxima del desplazamiento respecto de su posición de equilibrio. ¿Sí? Aquí en esta animación el punto de equilibrio es 0 y la distancia máxima a la cual oscila el objeto, la partícula en este caso, es entre 10 y menos 10 y esa es precisamente su amplitud. La amplitud es la distancia máxima a la cual oscila la partícula. La partícula tiene un movimiento acotado, es decir, entre menos 10 y 10. Esa es su amplitud. El periodo es el intervalo de tiempo entre el número de ciclos, es decir, es el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación. Una oscilación no es más que la repetición del objeto en la posición. ¿Sí? Si podemos poner aquí iniciante igual a 0 en 10 en su amplitud máxima y después de cierto tiempo regresa a la misma posición 10 y después continúa moviéndose. El intervalo de tiempo pues es el periodo, perdón, es el intervalo de tiempo entre una oscilación, ¿sí? Y cualquier oscilación, oscilación es válida, ¿sí? O sea, podemos considerar el tiempo que tarda en ir de 5, moverse y regresar a la misma posición 5. Eso es el periodo. Se denota con t, bueno, perdón, sus dimensiones son de tiempo y sus unidades en el sistema internacional son segundos. Por otra parte tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos por intervalo de tiempo. ¿Sí? Si
en un ciclo, la frecuencia en un ciclo, pues por definición el intervalo de tiempo en el que igual hace un ciclo, pues es el periodo, y por lo tanto la frecuencia es el inverso del periodo. Sus dimensiones son de tiempo a la menos 1, y sus unidades en el sistema internacional son 1 entre segundo o hertz. Eso, bueno, esto se define como hertz, el inverso del segundo. Adicionalmente se define la frecuencia angular como 2pi entre el periodo o 2pi veces la frecuencia f. Esa es la definición de la frecuencia angular, que está en el argumento de la función seno, de la función coseno y otra vez seno, para la posición, velocidad y aceleración. Sus unidades son de, bueno, sus dimensiones son de tiempo a la menos 1 también, igual que la frecuencia, y sus unidades son de radianes sobre segundo, puesto que estamos usando la unidad de 2pi radian. Adicionalmente tenemos la fase inicial, que aparece en el argumento de la función seno. Sus unidades son de radianes, y esta no es más que una constante que está determinada por las condiciones iniciales de la partícula al tiempo t igual a 0. Ahorita veremos cómo. Estos son los parámetros del movimiento armónico simple. Veamos cómo se modifica. Aquí tenemos la gráfica de la posición del objeto que tiene un movimiento armónico simple. En el eje vertical está la posición, y de t, y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Yo he puesto estas condiciones de una frecuencia angular 1. Aquí en esta animación podemos cambiar la frecuencia angular, la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces podemos cambiar la frecuencia, que es 2pi por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia f es el número de ciclos por intervalo de tiempo. Lo cual se puede notar aquí, ¿sí? Al ser el inverso del periodo, por esta relación de aquí, o esta de aquí, pues entre menor sea la frecuencia angular, el periodo aumenta, y conforme sea mayor la frecuencia angular, el periodo disminuye. En esta misma gráfica podemos ver cómo cambia la velocidad en el tiempo, que está aquí en azul, y también la aceleración. Estas son las expresiones de la posición, la velocidad y la aceleración. Todas estas cantidades cinemáticas dependen del tiempo. El argumento omega t más phi le vamos a llamar fase. Entonces, omega t más phi es una fase y está medida en radianes. Por eso phi 0 le llamamos fase inicial. Las condiciones iniciales, aquí están las gráficas una vez más, pero podemos obtener las condiciones iniciales del movimiento armónico simple, de las expresiones tanto de la posición y velocidad. La aceleración no nos interesa para las condiciones iniciales, solamente la
posición, que es esta expresión, y la velocidad, ¿sí? Entonces en t igual a 0, pues la posición inicial es la amplitud por el seno de la fase inicial phi. T es igual a 0, por lo tanto me queda seno de phi. Lo mismo para la velocidad. B0 es la amplitud por omega. Coseno en t igual a 0, pues este término se me cancela y me queda simplemente la fase inicial, coseno de phi. Noten que tenemos una relación, estas dos ecuaciones en realidad pues me determinan la posición inicial y la velocidad inicial en términos de la amplitud y la fase inicial, considerando omega conocido, ¿sí? Omega es un parámetro que podemos considerar como conocido, ¿sí? Omega, que es la frecuencia angular, en realidad depende del sistema físico. El movimiento armónico simple lo vemos en diferentes sistemas físicos. En este ejemplo de la animación es un resorte y es un ejemplo en el cual un objeto sujeto a un resorte tiene un movimiento armónico simple, pero también un péndulo tiene un movimiento armónico simple en el límite de bajas o de pequeñas oscilaciones o de pequeñas amplitudes, como veremos después. Y la frecuencia angular está determinada por esas propiedades del sistema físico, ¿sí? Entonces omega, en principio, es conocido. Por lo tanto, si conocemos la amplitud y la fase inicial, podemos determinar las condiciones iniciales de posición y velocidad. O también, de manera contraria, si conocemos la posición inicial y velocidad inicial, podemos determinar la fase inicial y la amplitud, ¿sí? Es importante ver esto. Entonces, si conocemos Y0 y B0, podemos obtener la amplitud y la fase inicial, o de manera contraria, si conocemos la amplitud y la fase inicial, podemos determinar la velocidad inicial y la posición inicial. De hecho, vean que si elevamos al cuadrado estas dos cantidades, Y0 y B0, vamos a hacerlo. Si tenemos Y0 al cuadrado, pues me queda como A cuadrada, seno cuadrado de phi, y B0 cuadrado me queda como A cuadrada, omega cuadrada, coseno cuadrado de phi. Ahora, podemos de esta expresión, este omega cuadrado, pasarlo para acá dividiendo. Entonces me queda entre omega cuadrada y este coseno, pues simplemente está multiplicando. Ahora, si sumamos ambas cantidades, obtenemos como resultado, pues, esta suma de aquí. Entonces me queda Y0 cuadrado más B0 cuadrado entre omega cuadrada. Esto es igual a A cuadrada
por el seno cuadrado más el coseno cuadrado de phi, pero eso es 1, ¿sí? Entonces tenemos esta relación entre la amplitud y la posición inicial y la velocidad inicial, de la cual podemos despejar la amplitud. La amplitud me queda como la raíz cuadrada de y0 cuadrado más b0 cuadrado entre omega cuadrado. De estas dos expresiones también, ¿sí? O estas de aquí, mejor. Si dividimos ambas, nos queda lo siguiente. Entonces, si dividimos estas dos expresiones, que son las condiciones iniciales, tenemos que y0 entre b0 es igual a la a entre la a, se me cancela, y solamente me queda el omega y seno entre coseno, que es tangente. Tangente de phi entre omega. Esta es otra relación también que podemos encerrar en un rectángulo, ¿sí? Entonces, de estas dos expresiones podemos calcular la amplitud conociendo y0 y b0, y la fase la podemos obtener de esta expresión, simplemente despejando me queda que tangente de phi es igual a omega por y0 entre b0, ¿sí? Esta amplitud está aquí en la gráfica, en la animación, ¿sí? En términos de b0, omega y y0, tal como está. Y tangente de phi, pues está como omega y y0 entre b0. ¿Sí? Vean que aquí tengo una divergencia porque b0 es igual a 0, pero no importa. En ese caso, pues phi es pi medios. ¿Sí? Entonces, en esta animación lo que podemos es cambiar la frecuencia angular, lo cual modifica la gráfica en función del tiempo. Todas son las gráficas en función del tiempo, de la posición, velocidad y aceleración. Y también la posición inicial. Vean que dando posición inicial, velocidad inicial y frecuencia angular obtenemos la amplitud y la fase inicial phi. Podemos modificar la posición inicial. En este caso, la velocidad inicial es b0y igual a 0. ¿Sí? Es decir, que en el tiempo t igual a 0, la partícula empieza ahí, pero con velocidad inicial igual a 0. Después se empieza a mover, obviamente, debido a que está ejecutando un movimiento armónico simple. Podemos también cambiar la velocidad inicial. En este caso, pues, lo que sucede es que estamos dando una velocidad inicial en t igual a 0. Recuerden que la velocidad en general pues es la tangente en un punto dado de la posición como función del tiempo. Por lo tanto, aquí tiene en t igual a 0
no me puedo acercar a cero, pero por la misma animación, ¿no? El cálculo numérico, pero me puedo acercar, poner cercano al tiempo t igual a 0. Entonces la velocidad inicial vale 5, tiene un valor dado, ¿sí? ¿Qué pasa si la hago negativa? Pues cambia la pendiente, como ustedes bien saben. Entonces esta es la velocidad que está cambiando en cada punto. Esta es la gráfica de la velocidad en el tiempo. Si ponemos b igual a 0, pues empieza en t igual a 0, pues empieza con velocidad inicial 0. La tangente en este punto, pues es horizontal. Bueno, no me puedo acercar tanto, pero ahí sería horizontal. Puedo modificar la velocidad inicial. Eso modifica obviamente la amplitud y la fase inicial. Puede ser negativa. También. Y tenemos también la aceleración. La gráfica de la aceleración no es más que el negativo de la posición con un factor de omega cuadrado. Obviamente por unidades también. Si recuerden que la aceleración, pues sus unidades son metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Las de la velocidad son metros sobre segundo y pues las de la posición, sus unidades son metros. La aceleración siempre es negativa respecto de la posición. Siempre va la posición positiva y la aceleración negativa. Algo importante a notar es que cuando la partícula está en su amplitud, en su posición máxima o mínima, pues la aceleración también toma su valor máximo. Bueno, al contrario, toma su valor mínimo por el signo negativo y su valor máximo cuando la posición está en su valor mínimo, cuando llega a la amplitud en valor negativo. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad en la posición máxima y en la posición mínima es 0, porque es un punto de retorno, ¿sí? La partícula está llegando a su posición mínima con velocidad 0 y después empieza a mover hacia arriba. Llega a su posición máxima, con velocidad igual a 0. Velocidad 0, llega a su posición máxima con la aceleración máxima también, pero en valor negativo. Después empieza a regresar. En el punto de equilibrio, que en este caso es 0, la posición pues es 0, la velocidad alcanza su valor máximo y la aceleración también es 0. Vamos a verlo una vez más. En la posición mínima, la aceleración es máxima y la velocidad es 0. Y en este caso, físicamente, lo que está sucediendo es que la partícula está haciendo un punto de retorno, ¿sí? Va hacia abajo, llega con velocidad 0 y después regresa.
ese es un punto de retorno. En el punto de equilibrio, en y igual a 0, la posición es 0, la aceleración es 0 y la velocidad es máxima. En este caso, máxima positiva. Después llega a su altura máxima, a su posición máxima, llega con velocidad 0 una vez más y con aceleración máxima pero negativa. Regresa, vuelve a pasar por el punto de equilibrio con posición 0, aceleración 0 y velocidad máxima pero negativa. ¿Sí? Entonces, la velocidad en este caso, porque está bajando la partícula, ¿sí? Y por lo tanto la velocidad es en esta dirección, hacia abajo, ¿sí? Cuando está aquí, se está moviendo hacia abajo y la velocidad es negativa, que es esto de aquí. Cuando llega al punto mínimo, pues la velocidad es 0, ¿sí? La posición es la mínima y la aceleración es la máxima. Es un punto de retorno. Vuelve a pasar por el punto de equilibrio, pero ahora se está moviendo hacia arriba. En ese caso, pues la velocidad es positiva y alcanza su valor máximo. Y así sucesivamente, ¿sí? Este es un movimiento periódico, oscilatorio, que se está repitiendo en el tiempo. Esta condición de la amplitud, puesto que entre la posición inicial, ¿sí? Aquí tenemos esta ecuación que me relaciona la amplitud con la posición inicial y la velocidad inicial y omega, ¿no? Pero estamos considerando que omega lo conocemos, es un parámetro fijo para un sistema físico. Puesto que la amplitud no cambia, es una constante, esto es válido para cualquier tiempo, ¿sí? Aquí está simplemente en la posición inicial y la velocidad inicial, pero esto es válido para cualquier tiempo y lo podemos ver de sus expresiones cinemáticas. De aquí los tenemos, ¿sí? Si tenemos que y de t tenemos que y de t es igual a seno de omega t más phi. Y la velocidad, By, es la amplitud por omega por coseno de omega t más phi. Estas dos expresiones. Una vez más, si elevamos al cuadrado y sumamos, obtenemos lo siguiente. Entonces tenemos que y cuadrada es igual a cuadrada por seno cuadrado de omega t más phi. Y tenemos by al cuadrado es igual a cuadrada omega cuadrada coseno cuadrado de omega t más phi. ¿Sí? Si este omega cuadrado lo pasamos para acá una vez más, entre omega cuadrado y sumamos, sumando,
pues tenemos que y cuadrada más este término de aquí, y cuadrada más by cuadrada entre omega cuadrada es igual a cuadrada, que factoriza ambos términos, por seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo argumento, que es 1. Por lo tanto, me queda esta expresión, que es la misma que habíamos obtenido. Esta de aquí, ¿sí? Entonces esto es en general esta expresión. Esta ecuación en el espacio de la velocidad by, aquí le vamos a poner by, en el espacio by, con y, si el eje vertical es by, y el eje horizontal es by y el eje vertical es y, esta ecuación representa una elipse, que es la que está dibujada en esta gráfica. ¿Sí? Aquí no está el tiempo. O sea, de hecho, es una expresión paramétrica si pensamos en y de t como esta expresión y by de t como esta otra expresión. By de t es a seno de omega t más phi y by de t es a omega coseno de omega t más phi. Pues estas dos ecuaciones son la representación paramétrica en el tiempo. El tiempo es un parámetro que es continuo, que está de 0 hasta cualquier valor. Esta es una representación paramétrica de la elipse, ¿sí? Porque si sumamos y elevamos al cuadrado me da la ecuación de la elipse. Este espacio de la velocidad y la posición se llama espacio-fase. Y en el espacio-fase podemos ver la cinemática del movimiento armónico simple como un punto que se está moviendo en el tiempo. Aquí también lo podemos ver en la animación, el espacio-fase. Esta es la elipse de este movimiento. Los ejes, el semieje menor y mayor, pues van a depender de omega, ¿sí? Y de la amplitud, es decir, esto lo podemos escribir también como y cuadrada entre a cuadrada más by cuadrada entre a cuadrada omega cuadrada es igual a 1, ¿sí? De tal manera que los semiejes están dados por esta expresión, que dependen de la amplitud y la frecuencia angular omega, ¿sí? Por lo tanto, al modificar estos parámetros también estamos modificando los semiejes de la elipse en el espacio-fase. Aquí está omega. Que podemos modificar también. Y modifica la elipse.
en el espacio-fase, que es de la velocidad y la posición. Obviamente estas cantidades dependen del tiempo, la velocidad y la posición, pero en el espacio-fase su trayectoria es una elipse, esta elipse. En el espacio-fase podemos notar algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando la posición pasa por el punto de equilibrio o el origen, pues su velocidad es máxima, que es a omega de esta expresión. Podemos calcularlo, ¿no? Si y es igual a 0, la velocidad es a omega. Este eje horizontal, recuerden, es la velocidad y el eje vertical es la posición. Cuando la posición es y igual a la amplitud, cuando está en este punto, en el punto máximo, en algún punto máximo, cuando está aquí, ¿no? Es la amplitud, su velocidad es 0, lo que habíamos visto. No es más que analizar la cinemática del movimiento armónico simple desde el espacio-fase. Entonces, este punto de aquí, cuando está aquí en su posición máxima, y la velocidad es 0. Después, en este punto, su posición es 0, ¿no? En este punto de aquí, y su velocidad es menos a omega, que es este punto. ¿Sí? Vean el objeto donde está, ¿sí? El objeto está pasando por el punto de equilibrio. Después, en este punto, es cuando llega a la amplitud con signo negativo, cuando llega a su punto mínimo, la velocidad es 0, y es este punto de aquí. Es cuando el objeto está en la posición más baja. Y así continuamente. En el espacio-fase es un punto que se está moviendo en el tiempo. Bueno, esas son las características principales de la cinemática del movimiento armónico simple.